Muy buenos días. Seguimos con el estudio del libro de Josué. Ayer nos explicaron sobre el capítulo 21, sobre las ciudades de los levitas. ¿Recuerdan qué significa levitas? Junto a Dios. Unido o junto a Dios, ¿verdad? Dice que se juntaron los jefes de los padres de los levitas, vinieron al sacerdote Eleazar y a Josué. Ellos siempre estuvieron repartiendo las tierras, ¿verdad? Estuvieron muy unidos. Josué como rey y Eleazar como sacerdote. Dios nos dio la oportunidad de que nosotros seamos uno solo, reyes y sacerdotes. Entonces, había una orden de parte de Dios para los levitas. ¿Recuerdan cuál era? El sacerdocio. Pero sobre su herencia, las que ya estaban conquistadas, ¿verdad? De los hermanos, de ahí mismo tendrían su porción de la tierra. Y dentro de la porción de la tierra, nos explicaba Irma, habría ciudades de refugio, ¿verdad? Y las ciudades de refugio, lo explicó Seferino, todo quedó en familia, eran las ciudades donde iban los homicidas imprudenciales y entraban a un juicio ahí, ¿verdad? Y entonces dentro de todas las tribus empezaron a repartir cada tribu, a hacer una especie de ofrenda o donación para que vivieran ahí los levitas. ¿Cuál era el simbolismo espiritual? ¿Para qué fue eso? Nos lo dijo Irma ayer. Para que los levitas, como eran los sacerdotes, siempre estuvieran dentro de las ciudades de todas las comunidades. Como aquí en Pachuca hay iglesias en una colonia, hay otra iglesia en otra colonia, y cada colonia tiene su iglesia. De ahí nos llevaron nos explicaron cuáles fueron las ciudades y cuáles fueron los territorios que se entregaron. ¿Verdad? Capítulo 22. Bueno, el 21, el 44, ¿quién me lo lee? Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. 45, Juanito. No faltó palabra de las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Todo se cumplió. Entonces, ¿todo se va a cumplir en tu vida? Sí. Todas las promesas se van a cumplir. Pareciera que los levitas se hubieran quedado sin tierra, pero no, Dios les dio sus tierras, ¿verdad? Todo lo que Dios te prometió se va a cumplir. Unas promesas son a largo tiempo, como la promesa a más largo tiempo, ¿cuál sería? La vida eterna. Las promesas a mediano tiempo, una, que Dios restaurará todas tus cosas, ¿no? Te las regresará. Y las promesas a corto tiempo, una bendición, una sanidad, una economía, ¿verdad? Que son inmediatas. Capítulo 22, el altar junto al Jordán. Así dice el subtítulo, mi amigo Sebastián. No tarde más tiempo y véngase, preséntese ante la comunidad. Buenos días. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias
por un día más de vida, por otro día que nos dejas estar aquí en tu casa de oración. Te damos gracias porque sabemos que nos vas a enseñar muchas cosas el día de hoy. Sé tú el que hable en esta mañana. Te damos gracias por las personas que nos oyen y por las que vienen en camino. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si podemos empezar a leer de dos en dos. ¿Eso? Por favor, pastor. Dice capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a los de media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir los mandamientos y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le hagáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tierras. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido, y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad a la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites de Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta? ¿Con qué prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová?
mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció sobre su iniquidad, pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volver de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, él mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a vuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que vuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edificaremos ahora un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el simil del altar de Jehová, cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y en vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finis el sacerdote y los principales de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Gracias. Bueno, recordemos que cuando los israelitas cruzaron el Jordán, significó la muerte a la vida anterior y la resurrección a la nueva vida. Pablo dijo a los romanos
en la segunda parte del capítulo 6, versículo 4. Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Cuando los israelitas cruzan el Jordán, Dios les entrega todas las tierras y entonces pasan a ser ciudadanos de la tierra prometida. Recordemos que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se quedaron al lado oriente del Jordán. Ellos tenían su heredad de ese lado del Jordán, sin embargo todos ellos sí apoyaron enviando a sus ejércitos a poseer las tierras del lado occidental del Jordán. Una vez que todo quedó en orden conforme al mandato de Dios, ellos regresaron a casa. Y bueno, voy a leer los primeros 4 versículos del capítulo 22. Y dice: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Josué llama estas 2 tribus y media a una reunión para agradecer el apoyo y reconocer que han guardado los mandamientos de Dios y que están haciendo lo correcto. Les dice que ya todo está en orden y en paz y que pueden regresar a sus tierras del otro lado del Jordán. No sin antes darles una advertencia, y esto lo vemos en el versículo 5. ¿Quién me apoya? El versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento a la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Gracias. También el 6, por favor. Y bendiciéndolos Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas. Gracias. Les agradece y les recuerda que continúen guardando los mandamientos de la ley de Dios y sigan en los caminos de Dios sirviendo. Ellos sabían, aún estando del lado oriente del Jordán, siguen siendo parte del pueblo de Israel y se requiere que cumplan con el sistema mosaico. Los bendice y les dice que vayan a casa. Si me pueden apoyar del versículo 7 al 10, por favor. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión a Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde el Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Llegando a los límites de Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Gracias. Estas 2 tribus y media se retiran llevando un gran botín de todo lo conquistado.
Como estas tribus también apoyaron en la conquista, así que también tienen parte de lo recuperado y de lo que Dios les permitió tomar. Todo va bien hasta aquí, pero al llegar a los límites del Jordán, estas 2,5 tribus edificaron un altar de grande apariencia, dice en el versículo 10. Esto es que se podía ver a gran distancia, por lo que todo el pueblo de Israel, al saber de la edificación de este altar, algunos estudiosos de la Biblia buscaron las ruinas de este altar y lo descubrieron en el lado occidental del río, donde se encuentran hoy, en un lugar prominente con el aspecto de un gran altar. Entonces comenzaron los cuestionamientos y fueron a encontrarse con estas 2,5 tribus. Esto lo vemos en los versículos del 11 al 20. Si me apoyan a leerlo de uno en uno. Pastor. ¿Solo? ¿Perdón? El 11, por favor. Dice, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los judíos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. ¿Qué sigue? Hasta el 20, por favor. 15, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que provocaráis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándonos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará, y él contra toda la congregación de Israel. ¿Sigo yo? Sí, ¿En cuál va? en el 19. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema? Y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Gracias. Dice aquí que enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Recordemos que Finés, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, Dios realizó un trato con él. Esto lo encontramos en Números 25, en el versículo 13. Y dice: por esa razón, hoy hago un trato especial con él y con sus descendientes. Ellos serán siempre mis sacerdotes. ¿Sí? Al llegar con estas 2,5 tribus, los cuestionaron del por qué habían construido este altar y le recuerdan todo lo que sucedió por no consultar a Dios en las decisiones de todo el pueblo. Hacen mención de la maldad de Peor. Recordemos que
cuando estaban en Sittim, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas, allí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Entonces Dios se enojó muchísimo y le dijo a Moisés: toma presos a todos los jefes del pueblo y cuélgalos en postes como ofrenda en mi honor. Hazlo a plena luz del día, solo así me calmaré y ya no estaré enojado contra el pueblo de Israel. Enseguida Moisés fue a ver a los jueces de Israel y les dio esta orden: cada uno de ustedes debe matar a los miembros de su tribu que hayan adorado a Baal Peor. Y así lo hicieron en Números 25, y esto está en la traducción lenguaje actual. ¿Le recuerdan todo esto? Y también hacen mención del pecado de Acán, que lo vimos en este libro de Josué en el capítulo 7, donde Acán reconoce que ha pecado. En el versículo 20 del capítulo 7 dice: Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió cuando quedó al descubierto el pecado de Acán. Entonces, haciendo referencia a todos estos acontecimientos, piden una explicación a estas 2 tribus y media con gran preocupación, ya que al no consultar a Dios de esta acción, ellos ya llegaron a la tierra prometida y está todo en paz, y pues, ¿para qué le juegan al vivo? Si me pueden apoyar de los versículos 21 al 23, por favor. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre el ofrendar la paz del mismo Jehová, nos lo demande. Gracias. Estas 2 tribus y media se amparan en la omnipresencia de Dios, diciendo que Él lo sabe todo y conoce las verdaderas intenciones de la edificación del altar, que ellos dicen que no es por prevaricación. Prevaricación es actuar arbitrariamente. Y argumentan que el altar era simplemente un recuerdo de que todavía pertenecían a la nación de Israel. ¿Quién me apoya de los versículos 24 y 25? Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Gracias. Bueno, también voy a leer del 26 al 30. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto ni sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros.
Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés, el sacerdote y los principales de la congregación y los jefes de los militares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Bueno, así fue que las 2 tribus y media explicaron que no es un altar para sacrificio ni holocausto, sino para remembranza de que el Jordán no es una división entre ellos, sino que ambos pueblos son uno mismo. Solo es para dejar evidencia que los que están al occidente y al oriente son hijos del mismo pueblo de Dios. Bueno, ¿quién me apoya? Del versículo 31 al 34. Dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Gracias. Bueno, con esta explicación, Finés y los príncipes se retiran tomando como válida la explicación que dieron. Dejaron pasar esta situación, cosa que no debió ser, ya que las 2 tribus y media no consultaron a Dios para levantar el altar, y Finés y los príncipes tampoco consultaron a Dios de qué hacer con estas 2 tribus y media y con el altar que Dios no envió a construir. Y bueno, más adelante, en algún momento veremos qué sucede con este altar, que hasta aquí parece inofensivo. Solo recordemos que Dios dijo muy claro en Levítico 17, solo un altar para Dios. Esto nos deja como enseñanza que cuando hacemos cosas que no son agradables a Dios, y por supuesto que lo sabemos, no finjamos demencia, cuando las consecuencias lleguen a nuestras vidas, ya que estamos haciendo cosas que no son agradables a Él y que no es lo que nos está mandando o no lo consultamos, queremos abusar de nuestra supuesta inteligencia. Y bueno, no sé si les ha pasado que hacen un proyecto, bueno, a mí sí me ha pasado, que hago un proyecto y digo, sí, lo voy a hacer, y la emoción pues, me dice, sí, hazlo. Y no consulto a Dios y es como, bueno, no salió como quería. Entonces, pues eso es lo que me deja este capítulo, que hay que consultar a Dios en todo momento. Y así acabo este capítulo 22, y que el aplauso sea para él. Bueno, ¿algún comentario? ¿Qué preguntas te podrías hacer en este capítulo? Primero, la respuesta de Josué y el corazón de la tribu de Rubén, Galaad y la media tribu de Manasés, que siempre estuvieron fieles, ¿no? Que no se regresaron y que hasta el final de las guerras ellos permanecen peleando por sus hermanos. ¿De qué nos habla? ¿De qué tipo de personajes nos habla? Fidelidad, hasta el final. Fidelidad, habla de un corazón que le temía a Dios, que aunque ya había recibido su herencia, él decía, no, tengo que seguir adelante con ellos, tengo que amar a mis hermanos, ¿verdad? Y Josué ve la lealtad y la fidelidad, y qué es lo que hace al final, ya que repartió todas las tierras.
los bendice, ¿verdad? Los bendice. Vemos, no sé si recuerdan, alguna de las tribus los bendijo Josué directamente, ¿no? Pero a ellos sí, ¿verdad? A ellos sí los bendice por ver la fidelidad. Entonces le dice, regresen. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, ¿qué va a ver Dios en ti? El que perseverare hasta el final Será salvo. será salvo. O sea, la permanencia en la palabra de Dios te va a hacer salvo, ¿no? La fidelidad en sus ordenanzas te va a hacer salvo. Es como un estudiante, ¿no? Que al final presenta su examen de título y la hizo. Siempre estuvo pegado. Eso es lo que hicieron estas 2 tribus y media. Cuando regresan, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hay en el corazón de ellos? Perdón, antes de eso, ¿Perdón? antes de eso, les recuerda que sigan cumpliendo la ley. Dice, solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Exacto. Que améis a Jehová, nuestro Dios, que andéis en todos sus caminos. ¿Por qué les da esa ordenanza y ese mandamiento? O sea, sí te bendigo, pero te exhorto a que ames al Señor sobre todas las cosas del mundo y que no te apartes de sus mandamientos. ¿Recuerdan qué le dijo Moisés a Josué? Capítulo 1 de Josué, versículos 7 y 8. ¿Quién me lo lee? ¿Qué más? Y no te apartes de la palabra de Dios. ¿Y qué más? Sino que de día y de noche meditarás en él. Lo mismo que le dijo David a Salomón. Sí. Lo mismo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Aquí están los mandamientos para el bien. Si no los cumples, esto será el mal. No te apartes. Yo haré prosperar todos tus caminos. No te apartes de la... ¿Qué te... Lo dijo Dios a Josué. Se lo dijo a Josué. ¿Qué le dirías a tus hijos? Ama al Señor con toda tu alma. Y no te apartes de este libro, ¿verdad? Este es tu guía, esta es tu lámpara. La lámpara es la palabra de Dios. No te vayas a apartar por ningún motivo. Se lo está diciendo Moisés, Josué, a 2 tribus y media que realmente fueron leales, ¿no? Nada más te pido que no te apartes. ¿Qué pasa con ellos después? Se van y cruzan el Jordán y lo primero que hacen, ¿qué es? Antes de cruzar el Jordán, ¿Qué hacen? edifican el altar. ¿Antes o después? Antes, Pero el altar entonces estaba dentro de la tribu ¿de quién? en el occidente, En el occidente. sí. ¿Y por qué lo hicieron? Cuando se enojan, ¿hubo celo entre los demás? Sí, ¿El celo fue bueno o fue malo? yo lo percibo así que fue malo porque ellos dijeron, bueno, si tu tierra está de aquel lado del Jordán, ¿por qué no lo hiciste de aquel lado? ¿Por qué lo haces de este lado? Y los de las 2 tribus y media dicen, bueno, es que para nosotros el Jordán no es un lindero, no es una división. O sea, somos un solo pueblo y este altar pues precisamente es pues ahora sí que como testimonio de que somos un solo pueblo. Yo así lo percibí. A ver, ¿alguien más? Acuérdense lo que nos dijo Sebastián. Parece bueno, ¿o no? ¿Nos dejó con la duda? Sí. No dice qué forma tenía. No, nada más dice que era muy grande, ¿eh? Pero nos dejó una espina ahí. Parece bueno.
Cuando ellos tienen un celo, dicen, ¿por qué levantas un altar? ¿No viste lo que pasó cuando se levantó un altar? ¿Para qué haces enojar a Dios? Nos va a venir a consumir, porque Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y justo. Ahora, ¿hay altares buenos y hay altares malos? Por ejemplo, el primer altar, ¿alguien lo recuerda? No, el primer altar en la Biblia. Noé, ¿recuerdan? Que bajó Noé y lo primero que hizo es un sacrificio y levantó un altar. ¿Hizo lo correcto? Sí. Pero entonces, ¿por qué hay altares malos? Porque Dios no dijo que hicieran eso. No se lo dijo. Ya había un altar, ¿verdad? ¿Dónde estaba el arca del pacto? En la mayoría de los hijos. Es donde estaban ellos, ¿verdad? Y si los otros levantan un altar, parece bueno. O sea, incluso cuando lo explican, el sacerdote Fines, que era el nieto de Aarón, ¿verdad? ¿Le parece bien? Dice, bueno, está bien. La pregunta es, ¿en dónde está que el altar es malo? ¿Cuándo cambia? Como dijo Sebastián, es que no hay consulta a Dios si pueden hacer eso. Pero parece... Eso lo están haciendo ellos como dijo, por la emoción. Bueno, es que aquí nos dejó una duda. Dijo que no era bueno, pero ¿por qué se volvió malo? Entonces, Pues es que lo están hasta ellos como que se enredaron, porque en el 25 dice, Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Si fuera así que eso creían ellos, entonces hubieran puesto el altar de su lado, no del lado de todos los demás. ese es el punto. ¿Por qué lo ponen del lado de ellos? Debieron de haberlo puesto de su lado. Aunque dice que el Jordán no es límite. Pero haz de cuenta que tú vives en un barrio y haces un altar, una iglesia en ese mismo barrio. Ese es para venir a adorar, pues, ¿para qué lo haces de este lado? Hazlo en tu posesión, en cada tribu, ¿eh? Entonces, como que sí es bueno, pero hay una controversia de por qué aquí, ¿verdad? Es como si alguien se viniera aquí al lado y pusiera una iglesia cristiana. ¿Qué le dirías tú? Oye, Una colonia donde no hay. donde no haya, ¿no? O sea, ¿qué vamos a estarnos peleando de guerras de alabanzas aquí? O sea, ¿qué sentido tiene que lo hagas aquí? O sea, eso es el celo que ellos provocan. Pero cuando ellos les explican, es que es para el Señor y para que nuestros hijos vean también. Ahora, si estaban tan cerca, el arca del pacto estaba en un solo lado. Ahí era donde consultaban a Dios, ¿verdad? No sabemos qué pasa con ese altar después. ¿Por qué el Señor, cuando vino a la tierra, dijo, mi casa la han hecho casa de cueva de ladrones? ¿Por qué permite Dios que destruyan ese altar? Que lo permitió cuando dijo, y vendrán y destruirán los romanos a los en el año 70 este templo. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué permitió que se destruyera ese altar? Ya no era usado para su fin. Ya no era usado para su fin. ¿Cuál es el pleito ahorita en Jerusalén? Recuerden que está el muro de los lamentos y arriba el domo dorado, ¿verdad? De los musulmanes. Entonces, hay un problema ahí. ¿Y dónde está nuestro altar? Qué sabiduría de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús, cuando ve a la samaritana, dice, ni en este monte ni en el otro adorarán a Dios.
sino lo adorará en el corazón. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu Y en verdad. y en verdad, porque Dios es espíritu. Y entonces dice, y entonces el templo de Dios, ¿dónde está ahorita? En nuestro corazón. ¿Nos estaríamos peleando por la mejor iglesia, la mejor congregación, la más grande? ¿Qué sentido tiene si el templo de Dios somos cada uno de nosotros? Dice, somos templos de Dios viviente. Pero en aquel entonces comenzó una guerra, ¿no? Ahora, a tu juicio, si fueras el juez, ¿debieron haber hecho un altar? No, porque pensando un poquito así, imaginándonos un poco qué es lo que estaba pasando por sus cabezas. De alguna manera, bueno, recordemos cómo era Rubén, era impulsivo, por eso le quitaron la primogenitura. Entonces, de alguna manera, a lo mejor ellos creían que por ellos habían conquistado la tierra, porque ellos fueron apoyando, ¿no? Es como ahorita lo que decía, está el muro de los lamentos y arriba la cúpula dorada. Es como yo aquí Mando. Aquí yo mando. Entonces, al hacerlo de este lado, es como no se les olvide que nosotros fuimos los que les ayudaron a su tierra. Parte. Entonces, es como algo así, yo creo que pudo haber pasado por su cabeza. Aunque su explicación que dan ellos Muy convincente. es muy convincente. O sea, dice uno, pues sí, tienes razón. Cuando nuestros hijos vengan y digan, ¿qué es esto? Es que tus padres estuvieron aquí y Dios estuvo con ellos. Pero bueno, ¿qué sentido tendría? ¿Verdad? O sea, ¿para qué? ¿Y por qué no lo hicieron en su tierra? Punto. Para que entonces los hijos dijeran, y esto es que nosotros, nos lo dio Moisés por órdenes de Dios aquí, pero nos ordenó que ayudáramos a nuestros hermanos. Y como estamos del otro lado, pues este es un altar para nosotros, ¿verdad? Ahora, en Jerusalén, cada año se celebraba la Pascua, ¿verdad? ¿A dónde le iban a celebrar? Entonces unos se iban a celebrar en un lado y otros en otro lado. Entonces ya no iban a celebrarlo donde estaba el arca del pacto. Entonces comienza a haber un problema ahí de celos, ¿ah? Y bueno, al final quedan convencidos. No sabemos, quién sabe si en el libro de Reyes comience a suceder algo con este altar, porque ellos le dan el ejemplo. ¿Qué sucedió con Acab y con quién? Con Peor, ¿verdad? Que estaba peor el asunto. ¿Cuál era el temor de ellos? Pues que Dios se enojara y viniera la ira sobre todo el pueblo, no solamente sobre ellos, sino sobre todo. Está viniendo el sacerdote, ¿verdad? El que consultaba a Dios. Está viniendo con ellos y dice, no consultar, ni siquiera me dijeron. Y yo soy el que consulto con Dios. Para este es mi chamba. ¿Quién te dijo? No vaya a ser que los consuma el celo de Dios. Ahora, ¿Dios es celoso? Sí. ¿Pero el celo es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque el mandamiento principal es amarás al Señor tu Dios sobre todo. ¿Te mantiene en una línea? Sí. Te mantiene en una línea, ¿no? Dice, déjenme sacarlo aquí. Acompáñenme a Éxodo. Éxodo 20, a ver si es ese. 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te hagas imagen. Ahora, vemos este altar. No dice que llevaba alguna imagen, ¿verdad? Pero ahora que era muy grande.
¿Para qué lo hicieron así? Todo el mundo lo viera. Que todo el mundo lo viera. A lo mejor lo hicieron más grande que el altar que ellos tenían. Los altares siempre Dios le decía, hazlo con estas medidas, con todo. Él especificaba cómo tenía que ser. En este caso no fue de Dios. No, de hecho, dice el sacerdote, era el que repartía las tierras, era el que consultaba, dice, ¿y a quién le dijiste? Ahora, ¿para qué lo haces tan majestuoso? ¿Qué sentido tiene? Como si fuera la torre de Babel, ¿no? ¿Para qué la haces? ¿Qué sentido tiene? Cuando era un altar dirigido por la mano de Dios, había humildad, ¿no? Y no eran tan esplendorosos, tan llamativos. Eran altares de piedra, sencillos, sin labrar, específicos. Dios decía cómo y punto. Pero no eran para que todo el mundo lo viera, ¿no? Bueno, ¿qué más vemos? El versículo 24, ¿quién me lo lee? Sí. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Lo hicimos más bien por temor a que se pierdan nuestros hijos. Híjole, parece muy convincente, ¿verdad? Pero es que debía pasar de generación a generación. Lo tienen que predicar, llevar en sus manos, en su mente. Parece que se están anticipando a que ya no van a adorar a Dios. ¿Qué pasó con la próxima generación de Josué? ¿Alguien sabe? Pidieron jueces. Se olvidaron del Señor. Pidieron jueces, pidieron reyes, perdón. Se olvidaron del Señor. La próxima generación de Josué, dice la Escritura, que se olvidó de Dios. Qué increíble, ¿no? ¿Y el altar? ¿Para qué lo hicieron? Para ver si alguien pregunta. Ahora, ¿cuál es la clave para que tus hijos, de tus hijos, no se olviden? Hablarle de Dios. ¿Cómo dice la Escritura? Y los pondrás en sus mentes y en sus corazones, estos mandamientos, y en los dinteles los pondrás y en las puertas amarás a Dios sobre todas las cosas del mundo. ¿Qué quiere decir? Que tú mismo le enseñarás la palabra. ¿No es el altar? ¿O sí? No es el lugar, es la palabra que se da en el lugar. Y lo dice claro en Romanos, bueno, ya todos sabemos el versículo que la fe está por el oír. O sea, nunca dice que la fe está por el ver. Por eso cuando hacía Jesús milagros, todos se maravillaban, pero realmente muchos no creían en él. Creían porque era espectacular y todo, pero ya cuando creían en él porque escuchaba y se transmitía de generación a los hijos, a la familia. ¿Se acuerdan del sábado que dijimos que 2 millones de personas decían, Hosana, bendito el que viene el Señor? ¿Y por qué Jesús lloró? Porque no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Y qué significa eso? Pues que no vieron a Él, que era el Señor. No lo Les conocieron. gustaba que iba a ser un libertador, que había levantado las masas, las multitudes, y que había hecho grandes milagros, y ese era poderoso, en grandes señales, y hablaba de una manera extraordinaria, elocuente, pero no lo entendieron a él. Nada más querían la libertad, pero no entendieron que él era Dios en la tierra. Y la libertad vendría en el corazón de los hombres. ¿Sí, Juanito? Dice la palabra del Señor, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal
en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Así es. Ese es pasarlo de generación en generación, de generación en generación. Juan 14, 27, ¿me lo buscas? (14:23). Ajá. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuál es la clave? La palabra. ¿Cuál es la clave? La palabra. ¿Qué pasó con Jesús con los milagros extraordinarios? ¿Qué sucedió? ¿Cambiaron la historia? ¿Sus milagros cambiaron el corazón de las gentes? No. Si no, no lo hubieran matado. O sea, los milagros no van a cambiar el corazón. Van a estar agradecidos nada más, pero no cambian el corazón de la gente. La palabra de Dios. Las generaciones se pierden por falta de conocimiento, de palabra, de palabra, de palabra. Nosotros tenemos que meter la palabra en todas las partes de nuestros hijos, en sus oídos, en su mente, en su corazón, en todo su ser. Ellos deben de ser hombres y mujeres que desarrollen la palabra. Cada que hablen, hablen de Dios. Pues sí, hermano, que aquí en el libro de Jueces usted mencionaba, hace rato dice, en estos días en el tiempo de los jueces dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se perdieron? Hacen lo que querían. Fíjense, una generación que nació de Josué en el desierto, con la mano de Dios, que vieron el mar que se abrió, que vieron la conquista, cómo les dio la tierra. Y luego, la próxima generación, ¿qué hizo? ¿Por qué? ¿Qué error de generación? ¿Qué sucede? Ya tenían su tierra, tenían todo. ¿Qué es lo que les faltó? Si tenían un gran celo o no. Parece que la primera generación tenía un gran celo. No sea que Dios nos vaya a consumir. ¿Y la próxima generación? ¿Qué le pasó? Si tenían un altar gigante, ¿lo salvó? ¿No? Se acomodaron en las bendiciones. Se acomodaron en las bendiciones. Tengamos cuidado porque nosotros estamos cambiando nuestra historia. Dios nos visitó nuestro corazón, nosotros lo entendimos, pero nuestros hijos tienen que entenderlo, que es la palabra, porque si no se van a relajar. Y vemos generaciones acabadas que ya no sirvieron para nada al Señor. ¿Ya no? Se quedaron con la comodidad de las bendiciones de los padres y ya no sirvieron. Bueno, últimos comentarios. Ahí la importancia de hablarlo. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se escuchó la voz de Dios. Y aun cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, mandó a discípulos de él a preguntarle, oye, tenemos que esperar a otro. ¿Eres tú o ¿Eres es otro? tú? Y entonces Jesús les dije, díganle que los ciegos ven y todo eso, ¿no? Entonces él ya sabía, pero tuvo que escucharlo. Entonces la importancia de escucharlo y de hablar. Híjole, qué punto muy controversial, ¿no? Porque Juan escuchó la voz del Padre. Juan le fue revelado, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Pero cuando está en una tribulación dice, ¿será él o no? ¿Me habré metido en broncas innecesarias? ¿Me habré equivocado? Y entonces quería escuchar algo. ¿Qué estaba pasando? Para que su fe no menguara, para que siguiera. Pero ¿qué pasa con Pablo? O con Juan, el otro Juan, o con Pedro, que dieron la vida por el Señor. Necesitaron que Dios
les hablara? 3 años lo estuvieron escuchando, de menos. Juan, hermano, es que desde que estaba en el vientre de Isabel, él solamente por oír la voz, la salutación, el saludo de María, dice que Sí, pero él tuvo la revelación él tuvo del Cordero. eso, Pero cuando estaba en la cárcel dijo, ¿es él o no? ¿Dudó? Ahora, ¿qué pasa con los apóstoles? ¿Dudaron? sí, pero ¿Se acuerdan que les decía, no temas? Se le aparecía el ángel, ¿no? O una voz, no temas, sigue adelante. No temas, sigue adelante. ¿Cuál es la clave? Lo que acabas de decir. Es la permanencia, escuchar la voz, escuchar la palabra. Esta palabra es para mí, y esta palabra la necesito, y esta palabra es para mí. Cuando es uno cristiano, las primeras veces dice, híjole, esta palabra cambió mi vida. Pero conforme pasa el tiempo, ya no decimos eso. ¿Por qué? Porque no nos apasionamos por la palabra. Nos podemos sentar, venir, y gloria a Dios, aleluya, ya te vi, hermano, y me voy. Pero no me apasiono por la palabra. Miren, la clave de esto es vivir la palabra de Dios, vivirla. Entrar en el corazón del escritor, que es el Señor, el Espíritu Santo, y vivirla día a día. Y decir, híjole, qué palabra, ¿no? Está escrita, qué libro tan hermoso. No lo puedo dejar de leer. Este es pan para mi alma, alimento sólido para mi alma. O una de dos, o nos acomodamos. ¿Se fijan qué importante es traer la Biblia en la mano? Ahora ya puede uno traerla en el internet, en el celular. Pero yo veo algo diferente cuando uno trae la Biblia en la mano. Como que es diferente. No sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero es diferente estar leyendo la Biblia a traer el celular. Es una transmisión diferente. Bueno, no temas ni desmayes. ¿Cuál sería la conclusión de este capítulo? Consulta a Dios. Consulta a Dios, ¿verdad? No te hagas bolas. Hasta le pusieron nombre ¿A cuál? a la carta. ¿Cuál? Ah, sí. Testimonio, ¿ah? Testimonio. El testimonio. Pareciera bueno, pero no consultaron a Dios. Entonces, ¿se habrá equivocado Fines, el sacerdote? ¿Por qué? Porque lo convencieron. Sí. Pastor, el versículo importante de este capítulo es el 5. ¿El qué? Para mí es el 5. Con diligencia cuides de cumplir los mandamientos con la ley de Dios y amarlos de todas las cosas. ¿Qué significa diligencia? ¿Alguien me lo puede decir? Una persona diligente, Hacer las cosas antes de que te las pidan. ya estar presto a todo. O sea, y con la seguridad y con el entusiasmo de hacerlo diligentemente. Esa es la palabra. Que Martín lea diligentemente la palabra. ¿Qué estarías diciendo? Que se preparó, que estudió y que nos la está explicando, ¿verdad? Cuando llega uno y dice, pues no estudié, pero aquí a ver qué sale. ¿Será diligente? Le leo la definición, dice que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. ¿Crees que es diligente? Bueno, ¿y lo hemos escuchado? No estudié, pero a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces dices, guarda diligentemente la palabra. No me preparé para correr el maratón, pero a ver qué pasa. Al primer kilómetro estás en el hospital, ¿verdad? Así es. No toqué, no, por los que van a cantar. No estuve preparándome, pero aquí estoy. Y no me sé ni las canciones. A ver qué pasa.
Diligentemente. ¿Verdad? Diligentemente. ¿Qué nos dice? Prepárate para la vida. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, permítenos ser diligentes ante tu palabra. Guardarla como dice tus mandamientos, meditarla de día y de noche y no apartarnos del libro de la vida, porque este es alimento para nuestro espíritu, porque la palabra nos lleva hacia ti, Señor, porque nos enamora de ti. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.